cabeza en mi vida. Dejen en paz a los muertos, por favor. Mi hijo se llamaba Francisco José Carona Gil. Como mínimo, se le debe un respeto. Yo no miento. Mi hijo no era la bolsa que me habían entregado. Desenterrar a tu hijo otra vez ha sido más duro de lo que la gente se puede imaginar. ¡Trillo de misión! ¡Trillo de misión! ¡Trillo de misión! No voy a ser el chivo expiatorio. Los generales también se equivocan. General Navarro uzun boylu yalan söylemiş. Nunca pensé que tuviera que pedir yo la cárcel para un militar. Señora, guarde silencio, por favor. Lucharé todo lo que haga falta. Ellos están ahí con nosotros, apoyándonos a que continuemos. Ellos no descansarán hasta que nos hagan justicia. Buenas noches. El 26 de mayo del año 2003, a las 3:12 de la madrugada, un avión Yakolev 42D de fabricación rusa se estrellaba en las inmediaciones del aeropuerto de Trebisonda, en Turquía. El pasaje lo formaban 62 militares españoles que regresaban a casa tras 4 meses de misión en Afganistán y Kazajistán. Murieron todos ellos, así como los 12 miembros de la tripulación de nacionalidad ucraniana. La conmoción en España fue enorme. 2 días después se celebraba un impresionante funeral de Estado. Luego, los restos de las víctimas eran enterrados o incinerados en sus distintos lugares de procedencia, de todo el país. Los fallecidos eran naturales de todas las comunidades autónomas y de todas las ciudades autónomas, excepto Baleares y Melilla. Todo parecía acabar ahí. Pero no fue así. Habían empezado ya a conocerse detalles muy sospechosos sobre la seguridad del avión y datos confusos sobre la contratación del mismo que alarmaron a los familiares de los militares muertos, pero nadie daba respuestas satisfactorias. Y las autoridades se desmarcaban de forma escandalosa. Unos meses después, el escándalo adquiría proporciones extraordinarias. Se había identificado de forma incorrecta a 30 de los muertos y se les había enterrado o incinerado de forma equivocada. Durante los próximos 45 minutos, los reporteros de 4 les van a contar a ustedes la historia de un desastre aéreo y de un gigantesco drama humano, pero también la historia de una indignidad política y de muchas mentiras. Comenzamos nuestro relato. 26 de mayo de 2003, lunes. Un día que el gobierno de Aznar iniciaba feliz y victorioso. El lunes 26 de mayo de 2003, España se despierta con resaca electoral. El PP mantiene sus bastiones en las autonómicas y municipales. Ni la guerra de Irak ni el Prestige le pasan factura. El gobierno de Aznar parece inmune a cualquier error. Es en este clima político cuando a primera hora de la mañana llega la noticia. Según las primeras informaciones, el accidente se ha producido en la localidad turca de Trebisonda. Un avión con 62 militares españoles se ha estrellado en Turquía. No hay supervivientes. El mayor desastre sufrido por el ejército español en tiempo de paz. Los informativos de las 8 de la mañana están dando simultáneamente las dos noticias, el accidente aéreo y los resultados electorales de la noche anterior. Yo creo que eso coloca un poco en la actitud psicológica no ante esa catástrofe por parte del gobierno del Partido Popular. Los militares volvían de la misión española en Afganistán en un avión ucraniano, un Yakolev 42, unos vuelos contratados a través de la OTAN que dejaban bastante que desear, como posteriormente pusieron de manifiesto imágenes, quejas y el propio informe turco del accidente. Nada que ver con lo que aseguraba ese mismo día el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo. Son unos aviones excelentes, con plena garantía. Lo decía antes de despegar hacia Turquía con un equipo para tramitar la repatriación de los cadáveres. Pero ya ese mismo 26 de mayo, el Ministerio de Defensa optó por no dedicar demasiados recursos a las identificaciones. Un equipo especializado de la Guardia Civil fue movilizado y desmovilizado en cuestión de horas. Cuando esa unidad está ya en Torrejón, dispuesta para ir hacia Trabzon, hacia el lugar del accidente, se le da orden, el director de la Guardia Civil en ese momento, Santiago López Valdivielso, recibe la orden de que no hace falta que vaya la unidad, se desactive, porque ya tienen medio suficiente en Turquía para realizar las identificaciones. El martes 27 de mayo a primera hora, Federico Trillo visita la zona del accidente y habla con los militares españoles destacados en Trebisonda, en particular con el general de Sanidad Vicente Navarro, el principal acusado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Navarro conocía de primera mano el estado de los cadáveres y la mayor o menor dificultad que presentaba el trabajo de identificarlos. ¿Realmente las familias pueden estar tranquilas?
que estamos usando toda la tecnología, estamos usando todos los medios para una perfecta identificación de sus seres queridos. Por la tarde, ya en Madrid, Trillo mantiene 2 reuniones, una con el presidente Aznar y otra con la cúpula de defensa. Los funerales de Estado se fijan para el día siguiente, 28 de mayo, a las 6 de la tarde. Toda la maquinaria se ha puesto en marcha sin que, en realidad, nadie sepa si los cadáveres están identificados o no. Seis de la tarde del 28 de mayo de 2003. Tensión y rabia en la base de Torrejón de Ardoz. Los familiares increpan al gobierno y al ministro Trillo. Durante la retransmisión, Televisión Española baja el sonido para acallar los gritos. Yo creo que las familias no eran las familias de los militares que pensaba el gobierno. No eran dóciles y ellos desde el primer momento ellos estaban con la mosca detrás de la oreja de que les estaban engañando. A esas horas ni se imaginan que 30 de los féretros contienen cadáveres con identidades equivocadas. Sargento Don Francisco Cardona Gil. Son féretros sin papeles, es decir, vienen sin ningún tipo de documentación. Y claro, a las familias les empiezan sobre todo a decir que gracias a las chapas que llevan los militares y a los nombres que suelen llevar en los trajes, pues así los identificaron y que no tengan ningún problema. El Ministerio confía en la disciplina militar para cerrar el impacto político del caso. 14 de octubre de 2003, otro día importante en esta historia. Ese día varios familiares viajan a Trebisonda invitados por el Villarreal al partido de la UEFA contra el equipo de esta ciudad turca. Hay momentos para el recuerdo, el homenaje y algo más. Un imán les entrega chapas identificativas de los militares recogidas en el lugar del siniestro. Cuando las familias ven que las chapas que en teoría habían servido para identificar a los militares estaban en manos de este imán, pues entonces es cuando empiezan ya a realmente esa inquietud a crecer, ¿no? A finales de octubre, los familiares presentan la primera denuncia en la Audiencia Nacional. Piden que se investiguen las causas del siniestro. La juez Palacios la rechaza. No será la última vez. Para el juicio que estamos celebrando esta semana, se ha archivado 3 veces este caso. Claramente lo que hay es jueces que no creen que ahí haya delito o que no creen que sean competentes, no lo sé, y que claramente no quieren instruir, es decir, no quieren investigar. El 13 de diciembre de 2003, los familiares, hartos de que nadie les haga caso, se manifiestan. Nadie quiere hacerse cargo de esta investigación. Esa noche, ante el Ministerio de Defensa, son la imagen de la soledad. Pero su inesperada actitud de rebeldía y su tenacidad darán frutos, a pesar del Ministerio de Defensa del PP y a pesar de algunos jueces de la Audiencia Nacional. El 2 de marzo de 2004 es otra fecha clave en este caso. Ese día, El País y el Heraldo de Aragón publican el acta de los forenses turcos. Muestra que la delegación española había repatriado los cadáveres a sabiendas de que 30 estaban aún sin identificar. Al pie, la firma del general Navarro y la del teniente general Beltrán. Y en España ya, finalmente, las familias pueden descubrir la verdad. Descubren esto, pero descubren también que existen muestras de ADN que se guardan en el laboratorio de Estambul. Un extremo que se había estado negando por el Ministerio de Defensa desde el momento del accidente, desde mayo de 2003. Y gracias a que existen estas muestras de ADN es como luego se puede verificar efectivamente cuáles son los cadáveres bien identificados y cuáles son los cadáveres mal identificados. De los 30 no identificados, 5 tenían un anillo en la que en el acta turca se decía: este anillo pone Rosa, su fecha de matrimonio. Ni eso hicieron el equipo médico español de corroborar quién era ese muerto no identificado. El 11 de marzo hay un viaje de Javier Jiménez Ugarte, del Secretario General de Política de Defensa, a Turquía, coincidiendo con los atentados del 11M. Un viaje cuyo objetivo es intentar, primero, que se anule la entrega del acta, que se considere ilegal, y segundo, que los forenses turcos asuman que los fallos son de ellos. El acta turca lleva a los familiares a presentar una nueva querella por las identificaciones, también rechazada por la juez Palacios. Meses después, la sala de la audiencia revoca el archivo y le obliga a investigar.
A lo largo del año 2004 el caso avanza, pero con una lentitud exasperante. En mayo los familiares viajan a Turquía, donde se guardan las muestras de ADN de los fallecidos. Las pruebas ratifican los errores. El cambio de gobierno también supone un impulso a la investigación. El nuevo ministro, José Bono, reconcilia a los familiares con el ministerio. Y en octubre el Parlamento debate sobre el Yak 42. Señoras y señores diputados, sobró prisa. Faltó respeto a las familias. En noviembre comienza un largo y doloroso proceso de exhumaciones que no termina hasta enero de 2005. 21 cadáveres son enterrados por segunda vez. Los restantes habían sido incinerados. El nuevo informe forense confirma todos los errores, 30 de 30. Encuentras con que una persona que es de color es confundida con una persona de raza blanca. Te encuentras con que en un mismo féretro hay digamos, partes de cuerpos de personas diferentes, es decir, bueno, un panorama absolutamente desolador. Durante 4 años se suceden las diligencias, los autos, las imputaciones. Al final los acusados por las erróneas identificaciones son 3, el general Navarro y 2 de sus subordinados, que se enfrentan a una petición de entre 4 años y medio y 5 años de cárcel. Los jueces rechazan que declare el exministro Trillo y su número 3, Jiménez Ugarte. 6 años después comienza por fin el juicio. Siéntese, por favor. El juicio en sí mismo es un éxito de la democracia, es un éxito de esa asociación de víctimas de las familias del Yak, porque ellos tienen que ir con la cara muy alta porque ellos probaron que su gobierno les estaba engañando. Yo creo que eso es lo fundamental en este caso. Este juicio se limita al caso de las falsas identificaciones. Hay otro proceso pendiente sobre la contratación del avión y otro procedimiento civil aún no cerrado. Este juicio no va a desvelar quién metió prisa y por qué, quién decidió que la celeridad era más importante que las correctas identificaciones. Pero este juicio revela una paradoja cruel. Las decisiones que se tomaron para cerrar rápidamente el caso lo han mantenido abierto durante 6 años. 6 años de duelo y de mentiras. A mí me llamó un amigo mío por teléfono a las 8:05 de la mañana. Entonces me llamó y me dice, oye, Toño, ¿cuándo viene Santi? Digo, pues hoy. Y bueno, y entonces pues fue cuando me dijo que, pues eso, que había escuchado que había habido un accidente. Me llama llorando, mamá, ¿dónde estáis? Ha habido un accidente y no hay supervivientes. Estas palabras. Que el otro día en el juicio decían mis compañeros, pero ¿qué compañeros? Y los dejaron allí como perros. Que no se merecían eso, porque ellos dieron la vida por la patria. Si no reconocen que hubo estos fallos de las identificaciones, para nosotros va a estar siempre eso ahí presente. Por ellos hay que luchar. ¿Por qué ellos? ¿Por qué ellos? ¿Por qué ellos? Eso es que eso está dentro de mi cabeza. Yo todavía estoy con tratamiento. No voy a levantar cabeza en mi vida. Es una historia entre 30 más. Porque en el caso del Yak 42 hay 30 historias de familias que tras perder a uno de los suyos tuvieron que remover sus tumbas ya que allí, sin saberlo, habían enterrado a un extraño. Mi hijo estaba en Jabalís Viejo en Murcia y nosotros teníamos a uno de Zaragoza. Desenterrar a tu hijo otra vez. Eso ha sido más duro de lo que la gente se puede imaginar. Feliciano no es porque no esté ahora. Era buenísimo y en lo poco que pudo estar con su hijo, que fueron 9 meses solo, un padre ejemplar. Una semana antes tenía que haber venido mi hijo y vino en ese avión porque lo echó suerte con otro compañero. La muerte de mi hijo se decidió con 2 palillos. A mi hijo me lo devuelven incinerado porque creyendo que era su marido y según sus creencias o no sé qué, lo incineraron. Y es muy duro tener que ir a Zaragoza porque nadie me lo trajo, a por una urna con unas cenizas. Mi hijo se llamaba Francisco José Cardona Gil, un enamorado de su familia y una persona a la que, como mínimo, se le debe un respeto. Nosotros solo pudimos recuperar una urna donde habían estado sus cenizas. Una urna vacía, enterramos. La fantasía de que sigue viviendo es mucha. Y eso es un desgaste. He luchado mucho contra la fantasía de que siga viviendo. Pero yo creo que ya puedo acordarme de cosas buenas y divertidas de él.
y puedo entender que no está ya. Y solo por su descanso y por su honor y por su nombre lucharé todo lo que haga falta. Amanece en Madrid y a primera hora de la mañana los familiares de quienes fallecieron en el Jack desayunan. Se preparan para una nueva jornada de juicio en la Audiencia Nacional. A primera hora de la mañana del miércoles me confirmaron que habían concluido el trabajo de identificación. Después de 6 años de dura lucha juntos, estos hombres y mujeres se definen como una especie de gran familia dispuesta a seguir batallando hasta el infinito. ¿Cómo voy a olvidar lo que le pasó a mi hijo? No quiero que se haga justicia y que mi hijo estaba cumpliendo una misión por España y su país no lo ha tratado nada bien. El juicio durísimo. La verdad es que me tengo que contener muchas veces dentro de la sala porque si no, a mí seguramente el primer día me hubieran expulsado de la sala. Y aquí falta el Jiménez Ugarte, falta el señor Trillo, el señor Aznar creo que era muy responsable de esto. Creo, que diga lo que diga el señor Trillo, diga lo que diga el señor Rajoy, diga lo que diga el Jiménez Ugarte, incluso diga lo que diga el señor juez, creo que se va a llegar a saber la verdad total. Ellos están ahí con nosotros, apoyándonos a que continuemos. Ellos no descansarán hasta que nos hagan justicia. Llevo a mi hijo, sí. Siempre. Y toca, ahora ante un tribunal, revivir de nuevo la tragedia. Los familiares que hemos tenido que exhumar los cadáveres y volver a enterrar hemos pagado un precio añadido al valor que yo creo que no puedo cuantificar. Se dieron órdenes para enterrar los cuerpos de noche. Esa noche permanecieron los cementerios donde iban a ir esos cuerpos, permanecieron abiertos. ¿Cómo se atreven a maltratar psicológicamente a una viuda? Yo decía, es que es increíble. El dolor por la muerte de un hijo en acto de servicio es un orgullo. Es un orgullo. O sea, nuestros 62 murieron como valientes porque hicieron una misión humanitaria y maravillosa. Pero los trataron como perros. Así ha sonado estos días la voz de los familiares de los fallecidos del Jack en la Audiencia Nacional. Este proceso ha sido la culminación de una pelea muy larga. Una pelea cuyo punto de inflexión fue un viaje, el que 5 familiares emprendieron al lugar del siniestro aprovechando que el Villarreal jugaba un partido de la UEFA en la zona. Vimos dónde se estrelló la panza del avión y entonces allí vimos todavía restos. Vimos galones con graduaciones militares, esperas de relojes y tal. Y la misma noche que llegamos en el hotel tuvimos una entrevista con un imán que había recogido 2 chapas identificativas de una montaña de 2 militares españoles. Yo automáticamente me di cuenta del engaño y dije, aquí hay gato encerrado. Si esto que a nosotros se nos ha jurado y perjurado que era con lo que se había identificado los cuerpos de nuestros militares y estas chapas están aquí, estos 2 por lo menos están sin identificar, con lo cual eso me da que pensar que no son solamente los 2, sino otros muchos más. A partir de ahí la versión de defensa queda para los familiares totalmente invalidada y se encarniza una pugna que dará momentos tan tensos como este. Yo iba con una intención simplemente de que nos pidiera perdón, no me he arrepentido nunca. Habla Pacho, hermano de Ignacio González Castilla, fallecido en el Jack, e hijo del general José Luis González Arribas. Mi padre dio 50 años de su vida al ejército, se dirigió a Trillo, pidió una reunión con él, tuvo una reunión con él en la que en ningún momento le dio el pésame ni tampoco le consoló ni le dio ninguna explicación sobre lo ocurrido. Quisimos mantener la actitud que se esperaba de una familia militar. Hubo un momento en el que no pudimos más y a raíz de ese momento yo recuerdo que ha sido el único momento en el que he visto a mi padre llorar en toda su vida, hasta hace 2 años que falleció, nunca le he visto llorar. Compañeros de mi padre le dieron la espalda y evidentemente eso me dio bastante, no solo en la confianza que hacia las Fuerzas Armadas, sino también en su salud, ¿no? Y repercutió muchísimo en su salud, no solo, bueno, prefiero no seguir con esto, perdón. Pero bueno. El fin de una lealtad de generaciones en familias de tradición militar como la del teniente Mario González. Yo he nacido en un cuartel, en la batalla del Salado de Delicias.
Ahí he tenido yo toda mi infancia. Yo he vivido lo militar y yo estaba orgullosa de mi hijo. Todos decían que era mi ojito derecho. Yo creo que era por lo militar, porque yo lo he vivido. He vivido en un cuartel toda mi infancia. Nunca pensé que tuviera que pedir yo la cárcel por un militar. En mi vida. Pero la pido. Jamás. Vamos a ver, jamás me iba a pensar Si no puedes tú hablar de que el Estado iba a abandonar a sus militares y los iba a tratar de la manera que los ha tratado. Jamás. Eso sí que a mí me lo decían y no me lo creía. Decía que no podía ser, que es imposible que unos compañeros trataran así a sus militares. Capitán Santiago Gracia, mi hijo, junto con sus 62 compañeros. 30 historias de muertos a los que no se les dio sepultura como es debido. Parte de una tragedia aún mayor, la de los 62 del Yakolev, caídos cuyo recuerdo, al menos por parte de las familias, será preservado para siempre. No hay ningún general infalible, señor fiscal. Mi hijo no era la bolsa que me habían entregado. Cuanto antes, traerme los cadáveres. Los familiares nunca pedimos que fuese rápido ni nada. Se le ordenó traerlos identificados. No, muchísimas manipulaciones, cambios de saco. ¿Qué personas llevaban el tema de enlace con Turquía? Ministro, se encontraron tres perfiles genéticos. Si no encuentro el párrafo, eso no lo firmo. Durante 7 días en esta sala de lo penal de la Audiencia Nacional se ha vuelto a revivir la desesperación de 62 familias. Las contradicciones, las prisas y los errores cometidos en el mayor accidente aéreo sufrido por el ejército español hace casi 6 años. El juez Javier Gómez Bermúdez preside un tribunal que juzga los presuntos errores en la identificación de los militares fallecidos. No se juzgan ni las subcontrataciones del avión ni las responsabilidades políticas, solo el hecho de que 30 de los 62 cuerpos se entregaron equivocadamente. Casi la mitad de las familias enterró un cadáver que no era el de sus hijos. Es la tragedia del Yak 42. Es el principal acusado, el general médico Vicente Navarro. El ministro Trillo le encargó realizar las identificaciones. No es forense, sino cardiólogo, pero junto a 2 patólogos identificaron a los 62 muertos en menos de 48 horas. Los 3 se enfrentan ahora a penas de 5 años de cárcel. El que ha identificado soy yo, el que ha puesto nombre soy yo. Quiero hacer constancia, que quede constancia de eso, evidentemente. Yo los tengo identificados, luego yo quiero un acta para salir de aquí. Navarro admite que pudo haber errores en la entrega de los cuerpos. Sí, me puedo equivocar, como cualquier ser humano, y los generales también se equivocan. Los forenses en el juicio han afirmado que había hasta 3 restos de ADN distintos en un féretro. Encontraron 3 perfiles genéticos. Pero Navarro culpa al caos del momento y sobre todo a las autoridades turcas. Yo es que llevo 6 años preguntándome y es que no me lo explico. No se lo explica. No me lo explico. Posibilidad por la parte mía personal. Pues mire usted, he elaborado 3 listas, me puedo haber bailado números, puede ser. Y posibilidad por parte turca, evidentemente ha habido muchísimas manipulaciones, cambios de saco, cambios de número, cambios de embalajes. Ahí debe estar la contratación. Desde el principio las autoridades le advirtieron de que había identificaciones dudosas, pero Navarro insistió. Me manifiesta que vista la lista de mis identificaciones, que ellos no podrían aceptar algunas de ellas. Bueno, usted, eso es su problema. La madrugada del 28 de mayo de 2003, 2 días después del accidente, los turcos rehacen el acta. Notifican en ella que 30 cadáveres están sin identificar. Navarro la firma, pero dice ahora que no sabía lo que ponía. Pues si yo encuentro el párrafo, yo no lo firmo. ¿Y qué hace? No, rehacerlo otra vez. No firmar. Sí, pero digo que usted firma sin saber que contenía el acta. No, claro, está todo en turco. En principio, imagínese que fuera verdad. ¿Cómo iba a admitir yo eso? Y además era mentira, porque estaban identificados. Y desde luego, si aquel párrafo se nos lee así, aquello no se firma, claro. Y se hace rehacer otro acta. Y se quedan ustedes allí. Y nos quedamos allí, claro.
Quien también firma es el teniente general Beltrán. Asesorado por el general Navarro, que para mí es lo importante, los cadáveres nuestros. Hay 62 y los 62 están identificados. No duda de la palabra de su compañero, aunque su visión allí es otra. Tengo un poco de prisa. Precisamente eso es lo que le pide el propio Trillo un día después del accidente en la zona VIP del avión que les llevaba a Trabzon, Trebisonda en castellano. Había que traer los cuerpos lo más rápido posible. Yo las únicas instrucciones que recibo del ministro son las de encargarme de coordinar, sobre todo del problema de aviones, sobrevuelos y coordinación con los médicos y con todo el mundo para cuanto antes traerme los cadáveres. Pero para regresar hacen falta los certificados de defunción. No hay tiempo de registrar las 62 muertes en el consulado de Estambul. Los militares le piden al cónsul español un documento para poder llevarse los cadáveres a Madrid. Ramiro Ezquerra, el cónsul, lo redacta a toda prisa la madrugada del 28 de mayo, escrito de su puño y letra. Me dijeron que sí podía hacer un certificado así, sí. ¿Y le dijeron por qué? Me dijeron por el problema del certificado sanitario. ¿Qué pasaba con él? Pues que nos lo iba a expedir la autoridad local. Los 62 cadáveres llegan a esta base de Torrejón sin papeles oficiales, ni certificados médicos ni partes de defunción. El propio general Navarro los rellena improvisadamente. De nuevo las prisas y las mentiras en el Yakolev 42. La cadena se cierra. Sin identificaciones no hay certificados y sin papeles no hay ni entierros ni funeral de Estado. La rutina de los funerarios y la ansiedad de las familias, pues también la tradición familiar, llevan certificados. Bueno, sobre todo, día 1 a 2, pues nada, para todos. Pues hice un modelo, consciente absolutamente de que he hecho el registro previamente, no va a tener ninguna validez, ninguna utilidad, ni un documento inútil, ¿verdad? Dieron órdenes para enterrar los cuerpos de noche. Esa noche permanecieron los cementerios donde iban a ir esos cuerpos, permanecieron abiertos, como si fuesen terroristas. Señora, guarde silencio, por favor. Quien entra es el general Luis Alejandre, jefe del Ejército de Tierra con Trillo. Siéntese, por favor. Reconoce que los funerales se organizaron la tarde del 27 de mayo del 2003, en cuanto el ministro Trillo aterrizó en Madrid y antes de que terminaran los trabajos de identificación en Turquía. Yo creo entre 6:30 y 7 de la tarde. ¿Y ahí ya se decide? Se decide que sea un solo entierro, en un solo funeral en la base aérea de Torrejón. Según Alejandre, los militares no tomaron esa decisión. La última palabra sobre el funeral la dio Moncloa y Casa Real. Un funeral de Estado tiene otra fuerza que depende de Presidencia de Gobierno, depende de Casa Real. Así que yo puedo opinar como peón en un Consejo de Dirección, pero hay decisiones que se escapan de lo que somos nosotros, por razones que yo no puedo entrar ni quiero entrar. A Alejandre le citó el juez después de escuchar la declaración de este otro general, Félix Sanz Roldán, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, con Bono. Aseguró que Alejandre propuso a Trillo en una reunión del Consejo de Dirección del Ministerio no entregar los cadáveres que no estuvieran bien identificados. Esa reunión se produjo un día antes del funeral. Me dijo que en una reunión celebrada en una sala anexa al despacho del ministro, él había recibido la noticia de que no todos los cuerpos de nuestros compañeros estaban identificados y que él había propuesto que se entregara a las familias los positivamente identificados y los no identificados se trasladaran a un centro para que se procediera a la identificación. No hablamos de identificación de cadáveres en aquel Consejo de Dirección. Han esperado 6 años y con el juicio a punto de terminar, las familias consideran que falta algo. Lo que no deja de dar vergüenza es que aquí solo se oiga declarar a los que recibieron una orden, pero no a los que la dieron. Autoridad que ha presidido los actos. Esta vez tampoco han visto sentados en el banquillo, aunque lo han pedido ni al ministro Trillo ni al expresidente Aznar como responsables últimos de la cadena de errores. Solicitar de la sala que reconsidere la declaración como testigo de don José María Aznar López. Igualmente, el entonces ministro don Federico Trillo Figueroa. A la larga espera, a las preguntas sin respuesta y al dolor,
Se suman los problemas técnicos. Ha sido imposible escuchar por videoconferencia a los forenses turcos. Su testimonio puede ser clave, pero habrá que esperar al 15 de abril. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Subimos a pie hasta el lugar del accidente. En esta cordillera del noreste de Turquía todavía hay nieve. Nos acompaña Mustafa Kose, alcalde del pueblo más cercano y el primer testigo de la tragedia. Cuando llegó hasta aquí, hasta las faldas del monte Pilav, el Yak 42 todavía estaba en llamas, nos explica. Hoy aún pueden encontrarse restos del avión. Como homenaje a las 62 víctimas, este monolito, 62 nombres grabados en la piedra. Mustafa no puede olvidarlo. Se acercó para ayudar, pero solo vio cadáveres, algunos calcinados. Eran cerca de las 4 de la madrugada cuando el Yakolev 42, con 62 militares españoles a bordo, se estrelló aquí, en esta ladera del monte Pilav. Ocurrió hace casi 6 años y fue la peor tragedia del ejército español en tiempos de paz de toda su historia. Hasta aquí vinieron los primeros equipos para identificar los cadáveres. Los trabajos se hicieron a toda prisa, hasta tal punto que semanas después del accidente todavía se podían encontrar restos del fuselaje del avión y objetos personales de las víctimas. Lo sabe bien Said Tochku. Sin pretenderlo, este imán aumentó las sospechas de los familiares. Días después del accidente encontró fotos y chapas identificativas de 2 militares. Las guardó y cuando las familias vinieron se las entregó. Se habían utilizado para identificar los cuerpos, había dicho Defensa, pero los familiares vieron que no era cierto. El imán desata una crisis en España, dijo entonces la prensa turca. Said también nos enseña una carta de Javier Jiménez Ugarte, número 2 del Ministerio. En ella le recrimina haber entregado los objetos a las familias antes que a la cúpula militar. Esto es Trebisonda, a 20 kilómetros del lugar del siniestro. Aquí se llevó a cabo el análisis de los cuerpos. Justo en este lugar se instalaron las cámaras mortuorias, un almacén frigorífico de alimentos ahora cerrado. Profesionales turcos analizaron los cadáveres. Tuvieron menos de 48 horas para hacer identificaciones y autopsias. El responsable del equipo de forenses de la ciudad fue este hombre, Mustafa Gunduz, uno de los testigos citados a declarar el próximo 15 de abril. Hoy jubilado, regenta este restaurante. Su versión desmiente el argumento con el que se defienden los acusados de la Audiencia Nacional. Los españoles sabían que repatriaban 30 cuerpos sin identificar, nos dice, pero nosotros pensamos que terminarían los trabajos en España. Para encontrar la clave de todo el proceso viajamos a Estambul. En esta ciudad todavía se conservan los restos biológicos de las víctimas. Las muestras de ADN se mantienen a 74 grados bajo cero en esta cámara, en el Instituto Toxicológico. El Ministerio de Defensa español intentó negar que estas pruebas existieran, pero las familias se enteraron y gracias a ellas se pudo demostrar que 30 identificaciones habían sido erróneas. Este hombre, Bulen Sam, conoce como nadie el caso Yak 42. Fue el máximo responsable de las autopsias sobre el terreno y nos cuenta: la cúpula de defensa no permitió terminar los trabajos. Tenían prisa por llevarse los cadáveres. Ancak bu durumda General Navarro ve ekibi şöyle bir itirazda bulundu. Bizim acelemiz var. Bir an önce askerlerin cenazelerini ülkemizdeki seremoniye yetiştirmek zorundayız. Bulent está dispuesto a testificar ante la justicia española. No puede entender cómo no ha sido citado. Él es uno de los que firmó este documento, el acta en la que la cúpula militar española asumía la responsabilidad de repatriar 30 cuerpos sin nombre. Sabe que el general Navarro, uno de los imputados, dice ahora que no entendió su contenido por carecer de traductor, que les echa la culpa por no haberles dejado acercarse a los cadáveres ni permitirles tomar muestras de los restos. No es la primera vez que los militares españoles intentan hacer cargar a la parte turca con las culpas. Bulen nos enseña esta nota. Una vez más, el mismo nombre. Javier Jiménez Ugarte visitó este lugar el 11 de marzo de 2004 con un objetivo.
Uluslararası standart bellidir ve bu standartın dışına çıkamayız. Kaldı ki bu ağır bir suç bizce ve böyle bir suça ortak olmayı da asla istemeyiz. El acta de repatriación es la principal prueba contra los militares imputados. Tufan Yuban es uno de los fiscales que la redactó. Intervino en el caso desde el principio y no está contento con el resultado. Si hubiera sabido que no se completaría el análisis de los cuerpos, nos dice, no habría permitido su salida de Turquía. Diyor ki cesetlerin bize teslimini istiyoruz. Teslimden sonra bu cesetlerin ailelerin teslimi konusunda gerekli işlemleri yapmayı taahhüt ediyoruz. Cesetlerin bu şekilde tarafımıza tesliminden sonraki sorumluluğu üstlenmekteyiz. 15. sayfası. El juicio se desarrolla en España, a miles de kilómetros de aquí, donde sucedió todo. En las próximas semanas, algunos testigos turcos serán citados a declarar para ofrecer su versión, totalmente distinta a la de los militares españoles acusados. Aquí permanecerá esta estatua, un soldado turco sosteniendo a otro español. Y también seguirán aquí estos recuerdos. Para evitar su deterioro, Mustafa lo rescató del monumento. En Afganistán. Fotos de los soldados y cartas de sus familias. También las firmas solicitando una comisión de investigación. Es su homenaje particular, nos cuenta. El pequeño rincón dedicado a las víctimas de un accidente del que él fue el primer testigo. Nadie en esta Cámara, ni fuera de ella, después de las familias, ha sentido más que yo el dolor por esas 62 muertes. Ese dolor, señorías, me ha acompañado durante todos los días de mi mandato como ministro. Y me acompañará durante toda mi vida. Han pasado 6 años de la tragedia sin que Trillo haya sido capaz de traducir estas palabras a los hechos. Ni dimitió de su cargo de ministro, ni renunció a la condición de diputado de la que todavía hoy disfruta, ni ha llegado nunca a asumir responsabilidad alguna por lo ocurrido. Todo ello para desconsuelo e indignación de las familias de las víctimas, que siempre han clamado por algo más que una simple disculpa o una grandilocuente manifestación de duelo. Desde el momento mismo del suceso quedó patente la urgencia del entonces titular de Defensa por despachar el asunto. Improvisó una justificación del accidente que resultó ser equivocada. Han sido las circunstancias meteorológicas fortísimas de tormenta y de niebla. Protagonizó una visita al lugar más propagandística que efectiva. Se deshizo en elogios hacia las autoridades turcas. The splendid and quick work of our friends and allies, the Turkish. A las que tiempo después achacó parte de culpa en la chapuza de las identificaciones. Y aún más, fijó un plazo para los exámenes forenses de los cadáveres fuera de toda lógica profesional. Precipitó las repatriaciones y orquestó un funeral de Estado apenas 60 horas después del siniestro. Era tan solo el principio de una interminable huida hacia adelante. Son unos aviones excelentes, con plena garantía, revisados por la propia Alianza Atlántica. Fue la primera gran falsedad, palabras que sentaron como una ofensa, y así lo hicieron notar en el funeral, a familiares a los que algunos de los fallecidos habían transmitido su miedo a subir al avión que luego se estrelló en Turquía. El mal estado de los Yak era un clamor entre los militares. Trillo se sintió en el punto de mira y reaccionó mal. Negó saber nada de las quejas contra los aviones basura que habían llegado a su ministerio, quejas que aparecieron luego en papeles oficiales que entregó tarde y mal en el Parlamento. Cayó en la contradicción de defender un sistema de contratación de los vuelos, barato, carente de controles, que él mismo suspendió inmediatamente después de la tragedia. Las noticias de que una de las cajas negras estaba estropeada, que los tripulantes llevaban más horas de vuelo de las reglamentarias, algunos con tasas de alcohol en sangre por encima de lo permitido, no encontraron otro eco en él que excusas y más excusas. Aunque sea un avión soviético, el Yakulev 42 está hecho una mierda, señor ministro. Yo no miento, y su señoría lo sabe. Me puedo equivocar, pero no miento. Y aún estaba por llegar lo peor del escándalo. Solamente puedo decir que a los muertos al menos se les deja descansar en paz. Las elecciones pueden justificar muchas cosas, pero hay una cosa que me parece injustificable, y es que a los muertos no se les deje en paz. Dejen en paz a los muertos, por favor.
Fue en marzo de 2004. Faltaban apenas días para las elecciones generales, decisivas, en las que iba a ceder el testigo a Rajoy. Aznar reaccionó así al ver que se convertían en evidencias las sospechas de error en la identificación de los cadáveres. Los familiares de los fallecidos encajaron sus palabras como un agravio más en una ya larga lista. El último y más doloroso para ellos, el saber que habían velado cadáveres de desconocidos. Los cuerpos mal identificados fueron 30 de 62. Todos los que supuestamente habían identificado bien los expertos enviados por el gobierno de España. En algunos féretros aparecieron restos de hasta 3 personas distintas. Lejos de enmendar a su jefe de filas, Trillo optó por tomarlo como ejemplo. No conocía el ministro ni la cúpula política las quejas, ni esa ni ninguna. Ni conocíamos, señor presidente, señorías, ni yo ni ninguno de mis colaboradores. Nunca, antes, durante ni después del funeral, que hubiera errores en las identificaciones. El ministro se atrinchera unas veces en la negación, otras en el desconocimiento, responde a las críticas con ataques a sus rivales. Quiero pedir que se deje de utilizar el dolor políticamente. De cara a las familias, todo lo más a lo que llega es a pedir excusas cuando el desastre de las identificaciones se verifica como irrefutable y monumental. En la medida en que haya podido contribuir al dolor de las familias, les ofrezco mis más sinceras disculpas de todo corazón. Pero dimitir, asumir responsabilidades, en ningún caso. Por más que Trillo, tal ha sido su confusión, afirmara en un mismo programa haberlo hecho y no haber pensado nunca en hacerlo. Cuando uno se sabe inocente, resiste. Y resiste hasta el final, aunque sea con la paciencia de Job. Y la verdad termina imponiéndose. Y por eso en ningún momento, ni yo ni nadie en mi partido, en el Partido Popular, ni nos hemos planteado la posibilidad de dimitir. Yo dimití el día que llegaron los cadáveres del Jack 42 a Torrejón. El presidente me llamó porque sabía que esa iba a ser mi actitud para pedirme que no lo hiciera, porque sabía que yo no tenía ninguna responsabilidad. Las palabras de Aznar habían sentado doctrina, la que 6 años después aún guía los pasos del PP con respecto a la tragedia del Jack. En el ámbito institucional, Trillo ya no es ministro, aunque no lo dejará por voluntad propia ni del presidente Aznar. En el plano político, Trillo ha rendido cuentas ante los electores en 2004 y en 2008. En el plano judicial, no aparece como imputado en ninguna de las 3 causas abiertas. Para los populares, caso cerrado. Señorías, yo no voy a ser el chivo expiatorio. También agua pasada para el propio Trillo, que a fuerza de resistir ha hecho cierto aquel propósito. Lo dijo en la Comisión de Defensa de la que salió reprobado. Era junio de 2005. La investigación impulsada por su sucesor en Defensa, José Bono, le colocaba cada vez más al frente de la cadena de errores que propició la catástrofe. Pero Trillo siguió impávido. El presidente del gobierno me dijo que no era mi responsabilidad el dimitir, que no era mi responsabilidad el contratar, que no era mi responsabilidad el traslado, que no era mi responsabilidad nada. Yo no he acusado, ni he reprobado efectivamente a ningún militar. No. Yo he dado la cara por ellos, aunque me hayan dejado solo. Abril de 2009, Federico Trillo Figueroa, ministro de Defensa en el momento del mayor accidente en tiempos de paz de la historia del Ejército, sigue carrera política ajeno a toda responsabilidad. 3 de sus subordinados, sin embargo, se sientan en el banquillo. Mi hijo no era la bolsa que me habían entregado. Para responder de aquellos hechos. 14 y mi hijo era la bolsa 17. ¿Usted vio a mi hijo después de mi hijo? Él dijo que sí.